Aquella mañana de Acción de Gracias comenzó con una mentira que flotaba en el aire, más densa que el aroma a pavo asado del horno. La casa, en el impecable suburbio donde Thelma vivía, era un santuario de perfección, cada cojín en su sitio, cada superficie brillando bajo la pálida luz de noviembre. Pero para ella, cada rincón de esa casa era un recordatorio de su prisión dorada. Se movía por la cocina con una precisión robótica, con el cuerpo todavía adolorido por la noche anterior, un dolor agudo en la costilla que escondía bajo un suéter grueso y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cada paso estaba calculado, cada gesto, una actuación para evitar perturbar la frágil paz que en realidad nunca había existido. Era un estado de alerta perpetuo, un agotamiento que le pesaba en el alma, disfrazado con el ajetreo de un festivo que para todos los demás significaba gratitud, pero para ella, solo otra prueba de supervivencia. El miedo era un compañero constante, una sombra que se alargaba sobre toda su existencia. No era un miedo a los monstruos debajo de la cama, sino al hombre que dormía a su lado, Maxwell, su esposo. Thelma había aprendido a leer las microexpresiones de su rostro, a anticipar el cambio en su tono de voz, el apretar de su mandíbula que precedía a la tormenta. Vivir con él era como caminar en un campo minado, donde un paso en falso, una palabra mal elegida, podía desatar una explosión de furia. Su mente trabajaba sin descanso, repasando conversaciones antes de que ocurrieran, ensayando respuestas neutrales, borrando cualquier rastro de su propia opinión para no contrariarlo. Esa vigilancia constante la estaba vaciando, dejándola como un cascarón hueco de la mujer que una vez fue, llena de risas y sueños. Ahora, el silencio era su arma y su armadura, lo único que creía que la mantenía a salvo. Para el mundo exterior, Maxwell era un pilar de la comunidad, el vecino amable que ayudaba a cargar las compras, el colega carismático, el hijo devoto. Thelma veía la admiración en los ojos de los demás y sentía una náusea amarga. Ellos no veían lo que ella veía cuando la puerta principal se cerraba. No conocían al hombre cuyos ojos se volvían fríos y crueles, cuya voz se transformaba en un gruñido bajo, cargado de desprecio. Recordaba el principio, los gestos románticos y las promesas de un futuro perfecto, pero ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. La transformación había sido tan gradual que apenas la notó, hasta que un día despertó y se encontró aterrorizada por el hombre que había amado. Su fachada era su arma más poderosa, porque la aislaba, volviendo su verdad increíble para cualquiera que mirara desde fuera. Sus sueños fueron las primeras víctimas. Thelma siempre había querido ser enfermera. Sentía un llamado profundo a cuidar de los demás, a aliviar el dolor. Cuando compartió este anhelo con Maxwell, al principio de su matrimonio, él sonrió con una condescendencia que en ese entonces ella confundió con preocupación. La convenció de que era demasiado sensible, demasiado frágil para manejar la dureza de la profesión. Le dijo que su verdadero don era crear un hogar, cuidar de la familia. Y ella, joven y enamorada, le creyó. Poco a poco, él fue desmantelando su confianza en sí misma, señalando cada pequeño error, cada fallo, hasta que la voz de él se convirtió en su propia voz interior, susurrándole que era incapaz, que no era lo suficientemente buena para nada más. Dejar la universidad fue como renunciar a sí misma, un sacrificio silencioso que hizo en nombre de un amor que resultó ser un fraude. La llegada de su familia política era el presagio del peor momento del día. El clan de Maxwell era una extensión de su crueldad, pero de una manera más sutil y a veces más dolorosa. Su suegra, en particular, parecía disfrutar especialmente humillándola. Sus comentarios eran como pequeñas agujas, disfrazados de consejos o preocupación. «Cariño, ¿ese vestido no te hace ver un poco cansada?», decía ella, con una sonrisa gélida. Cada plato que Thelma servía era examinado, cada decisión que tomaba como madre era cuestionada, y Maxwell nunca la defendía. Al contrario, su silencio era una aprobación tácita, una señal para su familia de que podían continuar. Thelma se sentía una intrusa en su propia casa, una pieza de exhibición para ser juzgada y encontrada inferior, y el peso de esas miradas era casi tan insoportable como la violencia física. La única razón por la que Thelma soportaba todo aquello tenía un nombre y una sonrisa que iluminaba su oscuro mundo: Emma.
Su hija de 9 años era su universo, su ancla. Por ella, Thelma se tragaba el orgullo, se secaba las lágrimas antes de que la niña las viera y fingía que su familia era normal y feliz. Creía firmemente que su sacrificio era un escudo que protegía a Emma de la horrible verdad de su vida. El miedo a que Maxwell pudiera dirigir su ira hacia la niña era paralizante, pero al mismo tiempo, una culpa la carcomía por dentro. ¿Qué clase de ejemplo le estaba dando? Le estaba enseñando a su hija a aceptar lo inaceptable. Esta dualidad era una tortura diaria. Un conflicto interno que la dejaba dividida entre el instinto de proteger y el deseo desesperado de huir, sin saber cuál de los dos caminos causaría menos daño a la niña, que amaba más que a sí misma. Cuando sonó el timbre, Thelma respiró hondo y compuso su rostro. Era la hora de la función. Se puso su mejor sonrisa, una sonrisa entrenada para ocultar el dolor en su costilla y el pánico en su corazón. Abrió la puerta y el coro de saludos falsos inundó la casa. Sus cuñados, sus esposas, su suegra, todos entraron, trayendo consigo una nube de perfume caro y tensión mal disimulada. Thelma se movía entre ellos como una anfitriona perfecta, ofreciendo bebidas, elogiando sus atuendos, riéndose de sus chistes sin gracia. Cada interacción era un esfuerzo monumental, que requería una cantidad de energía que apenas poseía. Sentía sus miradas recorriendo la casa, buscando un defecto, un fallo. Su actuación tenía que ser impecable, porque cualquier error sería usado en su contra más tarde, en la privacidad de su habitación, por la voz cortante de Maxwell. Thelma, cariño, el pavo se ve delicioso. Esperemos que este año no esté tan seco como el año pasado, dijo su suegra, Beatriz, con una sonrisa que no alcanzaba sus fríos ojos de serpiente. El comentario fue hecho lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y un silencio incómodo flotó por un segundo antes de que el hermano de Maxwell se riera. Thelma sintió que la sangre le subía al rostro, una oleada de humillación caliente y familiar. Forzó una sonrisa y respondió con una voz que esperaba sonara ligera y divertida. Este año seguí una nueva receta, Beatrice. Estoy segura de que te encantará. Por dentro, su estómago se contrajo. Siempre era así. Pequeñas humillaciones públicas, diseñadas para recordarle su lugar. Miró a Maxwell, buscando una pizca de apoyo, pero él solo le lanzó una mirada de advertencia, una clara señal de que aguantara y no creara problemas. Sentados a la mesa, la tensión era casi palpable, una presencia física que ocupaba cada silla. El comedor estaba hermosamente decorado, con velas encendidas y la mejor vajilla de porcelana, una imagen de armonía familiar digna de una fotografía. Pero la realidad era un campo de batalla silencioso. Maxwell presidía la cabecera de la mesa como un rey en su trono, contando una anécdota del trabajo en la que él era el héroe. Su familia lo escuchaba con adoración, riendo en los momentos justos. Thelma estaba sentada a su derecha, sintiéndose más una sirvienta que la señora de la casa. Se limitaba a servir la comida, a rellenar las copas, a sonreír y a sentir. Se sentía completamente invisible, una figura decorativa cuya única función era asegurar que la tarde transcurriera perfectamente para todos los demás. El aire estaba tan cargado que apenas podía respirar. Durante el postre, el cuñado de Thelma hizo una pregunta sobre un proyecto comunitario local. Antes de que ella pudiera terminar su respuesta, compartiendo una idea que había tenido, Maxwell la interrumpió con una carcajada. «Oh, no se preocupen por lo que Thelma piense de eso. Ella vive en su propio mundo de cuentos de hadas», dijo, guiñándole un ojo a su hermano. La risa que siguió alrededor de la mesa fue como un golpe en el estómago para Thelma. Bajó la mirada a su plato de pastel de calabaza, la comida convirtiéndose en cenizas en su boca. No era la primera vez que la humillaba así, descartando sus opiniones como si fueran las de una niña, pero hacerlo frente a todos, con ese desdén casual, rompió algo dentro de ella. Fue en ese momento que vio, por el rabillo del ojo, a su hija Emma dejar su tenedor, el rostro de la niña endurecido con una expresión que Thelma nunca antes le había visto. La voz de Emma, aunque infantil, cortó el aire denso de la habitación como un cristal afilado. «Eso no fue amable, abuela», dijo, mirando directamente a Beatriz. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado. La risa forzada se congeló en los labios del hermano de Maxwell. Todos los ojos se giraron hacia la niña de 9 años,
que sostenía la mirada de su abuela sin pestañear. «Nunca le dices cosas bonitas a mi mamá». «¿Por qué?», continuó, con una lógica infantil tan pura que era irrefutable. Thelma sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Una mezcla de orgullo feroz y pánico absoluto la inundó. Quería abrazar a su hija por su valentía, pero al mismo tiempo quería taparle la boca para protegerla del hombre que estaba sentado a la cabecera de la mesa y cuyo rostro comenzaba a oscurecerse como un cielo de tormenta. El mundo pareció contraerse hasta quedar reducido a la distancia entre Maxwell y su hija. Thelma observó, impotente, cómo la falsa jovialidad de su marido se desvanecía, reemplazada por una máscara de furia helada. No gritó. Su control era mucho más aterrador. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en Emma. «Emma, discúlpate con tu abuela ahora mismo», dijo con una voz baja y controlada. Cada sílaba era una amenaza velada. Thelma conocía ese tono. Era el preludio de la violencia, la calma antes del huracán. La familia de Maxwell permanecía inmóvil. Sus rostros eran una mezcla de incomodidad y expectativa. Nadie intervino. Nadie miró a Thelma. Estaban esperando el desenlace de un drama del que ella era la protagonista no deseada. Y ahora, su hija había sido arrastrada al centro del escenario con ella. Pero Emma no se disculpó. En su pequeña mente, no había hecho nada malo. Simplemente había dicho la verdad. Miró a su padre. Y por primera vez, Thelma vio en los ojos de su hija no había miedo, sino una decepción profunda. «Pero es verdad, y tú también te ríes. Dejas que le hablen así, y tú también eres malo con ella», declaró Emma, su voz temblando ligeramente, pero firme. Esa fue la frase que lo rompió todo, la acusación directa, la exposición de su complicidad y su propia crueldad, pronunciada por su propia hija. Thelma sintió que el aire le faltaba. El pánico ya no era una ola, era un tsunami que amenazaba con ahogarla. Sabía que Maxwell no podía soportar ser expuesto, y menos por una niña. El honor de su fachada era más importante que cualquier otra cosa, y Emma acababa de hacerlo añicos. En ese instante, el instinto de madre de Thelma aniquiló su propio miedo. Años de sumisión y silencio se quemaron en un segundo de claridad protectora. Vio la rabia pura en el rostro de Maxwell, una rabia que ahora estaba completamente dirigida a su pequeña hija. Él no veía a una niña, veía una traición. Antes de que pudiera pensar, Thelma se interpuso. No se levantó, pero se giró en su silla para bloquear la línea de visión entre Maxwell y Emma, poniendo su propio cuerpo como un escudo. «Maxwell, por favor. Es solo una niña, no entiende», suplicó en voz baja, intentando apaciguar una bestia que sabía que ya estaba desatada. Puso una mano sobre su brazo, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que en realidad era un acto de desafío desesperado, un desafío que le costaría caro. El contacto de su mano fue como echar gasolina al fuego. Maxwell se apartó de ella con una sacudida violenta. Toda la ira que sentía hacia Emma se redirigió hacia Thelma en un instante. Para él, la intervención de ella era la confirmación final de la traición. «Tú le metiste estas ideas en la cabeza», siseó. Su voz ya no era controlada, sino un gruñido lleno de veneno. Se levantó de golpe. La silla de madera pesada arañó el suelo con un ruido estridente que hizo que todos se sobresaltaran. Se cernía sobre ella, su sombra cubriéndola por completo. Thelma encogió los hombros instintivamente, preparándose para el impacto que sabía que vendría. La habitación entera contuvo la respiración. El olor a pavo y pastel de calabaza ahora parecía el olor rancio de la tragedia inminente, un festín convertido en un tribunal. Y entonces llegó, la bofetada. No fue un golpe impulsivo, sino deliberado, ejecutado con una fuerza brutal. El sonido resonó en el silencio del comedor, un crack, agudo y húmedo, que pareció hacer vibrar la porcelana sobre la mesa. Thelma sintió el impacto antes de procesarlo. Fue como si un rayo la hubiera golpeado en un lado de la cara. Su cabeza se giró violentamente, su cabello azotando el aire. Por un segundo, vio estrellas, pequeñas explosiones de luz blanca detrás de sus párpados. El dolor llegó una fracción de segundo después, una ola de fuego que se extendió desde su mejilla hasta su mandíbula, un ardor tan intenso que le robó el aliento y le hizo llorar los ojos por puro shock físico. El sabor metálico de la sangre llenó su boca al instante.
donde su diente había cortado el interior de su labio. El tiempo pareció detenerse. En el silencio que siguió a la bofetada, lo único que Thelma podía oír era un zumbido agudo en sus oídos, el sonido de su propia sangre latiendo furiosamente. El mundo se inclinó sobre su eje, y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caerse. Lentamente, levantó una mano temblorosa hacia su mejilla, que ya ardía y se sentía hinchada. Sus dedos rozaron la piel sensible y fue como tocar una brasa. La visión se le nubló, no por la tristeza, sino por la humillación absoluta y el dolor físico puro. Se sentía completamente expuesta, despojada de la última pizca de dignidad que le quedaba, no en la privacidad de su hogar, sino frente a toda la familia que la despreciaba. Fue un acto de aniquilación pública, diseñado para destruirla por completo. Cuando su visión se aclaró, miró los rostros que la rodeaban. Nadie se movió para ayudarla. Nadie mostró una pizca de compasión. Su cuñado miraba su plato, de repente fascinado por los restos de su postre. Su esposa se tapaba la boca con la mano, pero sus ojos estaban muy abiertos, observando el espectáculo. Y luego vio a su suegra, Beatriz. No había horror en su rostro. En su lugar, había un brillo de fría y retorcida satisfacción, una casi imperceptible sonrisa de triunfo en la comisura de sus labios. En ese momento, Thelma comprendió la profundidad de su soledad. Su dolor era el entretenimiento de ellos. Su humillación era la victoria de ellos. No eran cómplices silenciosos. Eran una audiencia que disfrutaba de la función. El golpe de Maxwell fue brutal, pero esa revelación le rompió el alma. La impotencia la aplastó, una sensación física de ser pulverizada hasta la nada. Sintió que se encogía en su silla, deseando que el suelo se la tragara. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron, calientes y amargas, trazando un camino sobre la piel ardiente de su mejilla. Era una rendición total. Él había ganado. Había demostrado a todos quién tenía el poder, quién mandaba, y que ella no era nada. Cerró los ojos, preparándose para la siguiente ola de insultos, para la orden de limpiar el desorden, para la continuación de su pesadilla. El silencio en la habitación era un juicio, y ella había sido declarada culpable. Se sintió despojada y desamparada, una extraña en el centro de un escenario hostil que una vez llamó hogar. Su espíritu, finalmente, se sintió roto. Pero entonces, en medio de ese silencio ensordecedor, un sonido pequeño y discreto rompió el hechizo. Un suave clic. Thelma abrió los ojos llorosos y miró a su hija. Emma no estaba llorando, no estaba gritando. Estaba sentada muy erguida en su silla, con el rostro serio y una calma que desafiaba su edad. Tenía la tableta en sus manos, la que supuestamente usaba para un proyecto escolar. La pantalla estaba encendida y apuntaba directamente a su padre. La cámara estaba grabando. Maxwell, que todavía jadeaba de rabia, pareció no darse cuenta, pero Thelma lo vio. Vio la pequeña luz roja que parpadeaba en la esquina del dispositivo. Y entonces Emma, con una voz tan tranquila que helaba la sangre, habló. «Lo tengo todo, papá, y se lo acabo de enviar al abuelo». La declaración de Emma, tan simple y tan devastadora, colgó en el aire como una sentencia. El rostro de Maxwell pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero la incredulidad, luego una confusión burlona, y finalmente el horror puro y sin adulterar al procesar las palabras de su hija. Su mirada se desvió del rostro sereno de Emma a la tableta que ella sostenía, y se fijó en la pequeña luz roja que parpadeaba, un ojo digital que lo había capturado en su momento más monstruoso. En ese instante, toda la rabia se desvaneció de su cuerpo, succionada por un vacío helado de pánico. El rey del castillo acababa de ver cómo sus muros se derrumbaban a su alrededor, demolidos por el arma más inesperada. Su postura dominante se desinfló, y por primera vez en años, Thelma vio a su marido parecer pequeño y asustado. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Beatriz se evaporó como el agua en una sartén caliente. Fue reemplazada por una máscara de alarma pálida. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su hijo y luego a la tableta. Los otros miembros de la familia intercambiaron miradas de pánico. El drama familiar del que habían sido espectadores complacientes acababa de convertirse en una escena del crimen, y ellos eran testigos, o peor aún, cómplices. La lealtad ciega hacia Maxwell se fracturó en un segundo. Ya no se trataba de mantener a Thelma en su lugar, se trataba de salvarse a sí mismos. La atmósfera cambió drásticamente.
El aire ya no estaba cargado de tensión doméstica, sino del hedor agrio del miedo a las consecuencias legales. Se habían convertido en ratas en un barco que acababa de chocar contra un iceberg. La primera reacción de Maxwell fue un intento torpe y desesperado por recuperar el control. Se abalanzó hacia adelante, no hacia Thelma, sino hacia Emma, con la mano extendida como una garra para arrebatarle el dispositivo. «Dame eso, Emma, ahora mismo», gritó, y su voz, que antes era una herramienta de intimidación, ahora sonaba aguda y quebrada por la desesperación. Ya no era el monstruo calculador, sino un animal en pánico atrapado en una trampa. Su movimiento fue tan brusco que derribó una copa de vino, que se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra de un rojo oscuro, como si la violencia de la noche finalmente hubiera dejado una marca visible. Ese sonido, el del cristal rompiéndose, pareció despertar a Thelma de su propio shock. Ver a Maxwell lanzarse hacia su hija fue la chispa que encendió la pólvora dentro de Thelma. La mujer rota y derrotada que había sido momentos antes se desvaneció, y en su lugar surgió una leona. Se movió con una velocidad que no sabía que poseía, interponiéndose entre su marido y su hija una vez más. Pero esta vez fue diferente. No hubo súplica en su postura. Se plantó firmemente en el suelo, con los brazos extendidos a los lados para proteger a Emma, que estaba detrás de ella. Miró a Maxwell directamente a los ojos, y el miedo que había gobernado su vida durante una década se había ido, reemplazado por una furia fría y sólida. «No la toques», dijo. Su voz no fue un grito, fue una orden, baja y resonante, con un poder que hizo que Maxwell se detuviera en seco. En ese momento, el mundo de Thelma se reconfiguró. El dolor punzante en su mejilla seguía ahí, un recordatorio físico de la batalla, pero ya no era el centro de su universo. Lo que sentía ahora era un asombro abrumador por la niña que estaba detrás de ella. Se dio cuenta de que mientras ella soportaba en silencio, creyendo que estaba protegiendo a Emma, Emma la estaba protegiendo a ella de la manera más estratégica y valiente posible. Su hija no había sido una víctima pasiva, había sido una estratega, una espía en territorio enemigo, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado para actuar. Esta revelación la llenó de una fuerza que nunca supo que tenía. Ya no estaba sola, nunca lo había estado. El amor por su hija se transformó de un instinto protector a una alianza inquebrantable. Se produjo un tenso punto muerto. Maxwell estaba congelado, atrapado entre su necesidad desesperada de destruir las pruebas y la barrera infranqueable que era ahora su esposa. Miró a su alrededor, buscando apoyo en su familia, pero sus ojos solo encontraron miradas evasivas y rostros pálidos. Lo habían abandonado. Su poder, construido sobre el miedo y la intimidación, se había evaporado porque la fuente de ese miedo, Thelma, ya no le temía. Emma permanecía detrás de su madre, tranquila y resuelta, sosteniendo la tableta no como un juguete, sino como un arma. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era opresivo, sino eléctrico, vibrando con el cambio de poder que acababa de ocurrir. La balanza se había inclinado irrevocablemente. Al darse cuenta de que la fuerza ya no funcionaría, Maxwell cambió de táctica, recurriendo a la manipulación que también conocía. Intentó modular su voz, hacerla sonar razonable, conciliadora. «Thelma, por favor, cariño, esto es solo un malentendido familiar», comenzó, extendiendo las manos en un gesto de paz falso. «Emma, apaga eso. Estás asustando a todos. Estamos exagerando las cosas». Intentó invocar el código no escrito de los secretos familiares, la vergüenza compartida que mantiene unidas a las familias tóxicas. Miró a su madre, Beatrice, en busca de ayuda, de una señal de que el clan se uniría a su alrededor. Pero Beatrice simplemente negó con la cabeza lentamente, una retirada tácita. Estaba solo, el guión había cambiado, y él ya no sabía su papel. La respuesta no vino de Thelma, sino de Emma, cuya voz tranquila volvió a cortar el aire. «No es un malentendido», dijo la niña, su voz firme. «El abuelo me dijo que documentara todo para mi proyecto de la escuela. Dijo que tomara notas de cada grito, cada vez que le hiciste daño a mamá. Tengo semanas de proyecto aquí». La palabra proyecto fue pronunciada con un énfasis que no dejaba lugar a dudas. No era un juego, era un plan. Thelma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esta vez no de miedo,
sino de una realización asombrosa. Su padre, su hija. Habían estado conspirando para salvarla todo este tiempo. El aislamiento que había sentido era una ilusión. Había un ejército luchando por ella en secreto, y su general era una niña de 9 años con una tableta. Justo en ese momento, el sonido de varios coches deteniéndose bruscamente afuera rompió la quietud. Las luces de los faros barrieron las paredes del comedor, iluminando los rostros aterrorizados de la familia de Maxwell, como si estuvieran bajo un foco de interrogatorio. El sonido de las puertas de los coches, cerrándose con fuerza, uno tras otro, sonó como el martillo de un juez. Era demasiado rápido para ser una coincidencia. El rostro de Maxwell se descompuso por completo, su piel adquiriendo un tono grisáceo. Su familia, como un rebaño asustado, comenzó a retroceder físicamente, alejándose de él, creando un espacio visible a su alrededor. Se estaban desvinculando, salvando su propio pellejo. La traición era ahora mutua. Lo estaban dejando solo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Entonces sonó el timbre. No fue un timbre amistoso, sino 2 timbrazos cortos, agudos y autoritarios. Era una citación. El final del juego. Maxwell se quedó inmóvil, mirando la puerta principal como si esperara que un pelotón de fusilamiento entrara por ella. Su cuerpo entero temblaba. Thelma, de pie junto a Emma, sintió que su propio cuerpo también temblaba, pero no solo de miedo. Por primera vez en una década, sintió una chispa de esperanza pura y electrizante. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de esa puerta. No necesitaba ver para saberlo. Era la caballería, era su padre, y por primera vez, en lugar de querer esconderse, estaba lista para abrir la puerta y dejar que la verdad entrara, sin importar cuán destructiva fuera. Con una calma que no sentía, Thelma se apartó de Emma y caminó hacia la puerta principal. Cada paso era deliberado, un acto de voluntad. El suelo de madera bajo sus pies se sentía más sólido que nunca. Ya no caminaba de puntillas en su propia casa. Podía sentir los ojos de todos clavados en su espalda, especialmente los de Maxwell, llenos de una incredulidad suplicante. Él esperaba que ella se detuviera, que interviniera, que de alguna manera arreglara el desastre que él había creado, como siempre hacía. Pero ella no miró hacia atrás. La mujer que limpiaba sus desastres, la que absorbía su rabia y la que escondía sus crímenes, había muerto en esa mesa de acción de gracias. La persona que caminaba hacia esa puerta era alguien nuevo, alguien que estaba a punto de conocer a su liberador. El latido de su corazón era un tambor que marcaba el comienzo de una nueva vida. Giró el pomo y abrió la puerta. En el porche, bañado por la fría luz del anochecer, estaba su padre. No estaba solo. A su lado había otros 2 hombres, de rostro severo y postura erguida, que Thelma reconoció vagamente como viejos amigos de su padre del ejército. Su padre, un coronel retirado, era un hombre cuya presencia llenaba cualquier espacio. No parecía enfadado, sino terriblemente tranquilo, con una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Sus ojos grises, agudos como los de un halcón, la examinaron de pies a cabeza, deteniéndose una fracción de segundo en su mejilla hinchada y amoratada. Thelma vio un destello de dolor y furia en lo profundo de sus ojos, pero su expresión permaneció impasible, controlada. Simplemente asintió levemente, una señal de que lo había visto todo y que estaba allí para hacerse cargo. Su padre entró en la casa, seguido por sus compañeros, y el cambio en la atmósfera fue inmediato y absoluto. Si antes la tensión era eléctrica, ahora era gélida. Pasó junto a Thelma sin decir palabra y avanzó hacia el comedor, sus botas haciendo un ruido sordo y decidido sobre la madera. Su mirada recorrió la escena con una eficiencia militar, la mesa de la cena a medio terminar, el vino derramado, los rostros asustados de la familia de Maxwell, y finalmente se posó en el hombre que estaba de pie, temblando, junto a la cabecera de la mesa. Maxwell, que era un hombre alto e imponente para la mayoría, parecía encogerse bajo la mirada del coronel. El silencio que se instaló en la habitación ya no era incómodo, era el silencio pesado y cargado de un juicio que estaba a punto de comenzar. «Maxwell», dijo el padre de Thelma, y su voz, aunque no era alta, cortó el silencio como un cuchillo. No había apodos, ni formalidades, solo un tono plano y mortal. El coronel levantó su propio teléfono móvil, la pantalla iluminada.
Acabo de recibir el último archivo del proyecto de mi nieta, continuó, su voz desprovista de toda emoción. Un vídeo muy ilustrativo. Se añade a una colección bastante extensa de grabaciones de audio y fotografías que Emma ha estado recopilando diligentemente durante las últimas 6 semanas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre todos en la sala. Un proyecto escolar excelente. Creo que obtendrá la máxima calificación. La forma en que desmanteló la situación con un sarcasmo tan frío fue más aterradora que cualquier grito. El rostro de Maxwell se contrajo en una mueca de pánico. Intentó hablar, recurriendo al único instinto que le quedaba: mentir. Coronel, le juro que esto es un terrible malentendido. Estábamos discutiendo. Las cosas se salieron de control. Ella me provocó. El vídeo no muestra, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Su voz sonaba débil, patética, despojada de toda la arrogancia que había mostrado minutos antes, pero el padre de Thelma no lo dejó continuar. Levantó una mano, un gesto corto y tajante que silenció a Maxwell de inmediato. «No me hables», ordenó con una finalidad escalofriante. «Tu tiempo para hablar ha terminado. A partir de ahora solo escucharás». Con esa simple frase, Maxwell fue borrado, reducido a la nada, un acusado sin derecho a defenderse. Fue entonces cuando Beatriz, la suegra, pareció recuperar la voz. Dio un paso adelante, intentando adoptar un aire de matriarca ofendida. «Mire, no sé quién se cree que es para entrar en casa de mi hijo y...» empezó a decir, pero se cayó en seco cuando el coronel giró su cabeza y la miró. No le dijo nada. Simplemente la miró, y en esa mirada había tanto desprecio y advertencia que Beatriz se retrocedió físicamente, como si la hubieran golpeado. En ese momento, toda la familia de Maxwell comprendió la nueva dinámica. Su pequeño reino de crueldad había sido invadido por una potencia extranjera, una que no jugaba con sus reglas. Su complicidad silenciosa había sido registrada, y el miedo a quedar atrapados en la red los paralizó por completo. Uno de los hombres que acompañaba a su padre, que Thelma ahora se daba cuenta de que vestía un traje y llevaba un maletín, dio un paso al frente. Abrió el maletín y sacó una carpeta con documentos. «Maxwell Davis», dijo el hombre con voz formal de abogado. «Se le notifica esta orden de alejamiento de emergencia, efectiva inmediatamente. Debe mantenerse a un mínimo de 500 metros de Thelma Davis y Emma Davis en todo momento». Sacó otro documento. «También se le notifica esta petición de divorcio por causa de crueldad y violencia doméstica. Se le ordena desalojar esta residencia en los próximos 30 minutos». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida de Maxwell. La eficiencia y la preparación detrás de todo esto eran asombrosas. No era una reacción, era un ataque planeado. La humillación de Maxwell fue total. El hombre que se pavoneaba como un rey en su castillo, ahora era un intruso en su propia casa. Uno de los amigos de su padre lo escoltó escaleras arriba para que recogiera algunas pertenencias personales en una bolsa, asegurándose de que no cogiera nada de valor ni causara ningún daño. Thelma lo vio pasar, la cabeza gacha, los hombros caídos. No dijo nada. Su familia lo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y desprecio. Ya no era su líder, era una carga, una vergüenza que amenazaba con arrastrarlos a todos. Minutos después, fue escoltado hasta la puerta principal y salió a la noche fría, desapareciendo de la casa que había llenado de tanto miedo. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido fue el más liberador que Thelma había oído en su vida. Una vez que Maxwell se fue, un silencio diferente llenó la casa. No era tenso, sino casi sagrado. Su padre se volvió hacia ella, y la dura máscara de soldado finalmente se suavizó. La expresión de su rostro era una mezcla de un dolor inmenso y un orgullo abrumador. Se acercó y, con mucho cuidado, rozó con la punta de los dedos la piel junto a su mejilla magullada, sin llegar a tocar la herida. «Lo siento mucho, Thelma», susurró, y en su voz había un mundo de arrepentimiento por no haber actuado antes. «Lo siento por no haber visto». Ella simplemente negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero eran lágrimas de alivio. Él la abrazó con cuidado. «Se acabó», le dijo al oído. «Vamos a casa. Todo ha terminado». Guiada por la mano firme de su padre, Thelma subió las escaleras, con Emma pegada a su otro costado. Entró en el dormitorio principal, un lugar que había sido testigo de tantas noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Ahora, se sentía como una habitación de hotel impersonal,
un lugar que estaba a punto de abandonar. Abrió el armario y empezó a meter ropa en una maleta, con movimientos rápidos y eficientes. No se detuvo a pensar. Cogió lo esencial para ella y para Emma: un par de fotografías, el peluche favorito de su hija, los libros que estaba leyendo. Cada objeto parecía un artefacto de una vida pasada, de una persona que ya no era. El acto de hacer la maleta ya no era una fantasía de huida desesperada. Era un paso práctico y real hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante. Con una maleta en una mano y la mano de Emma firmemente sujeta en la otra, Thelma caminó por el pasillo hacia la salida. Su padre llevaba la otra bolsa. No miró a los miembros de la familia de Maxwell, que permanecían agrupados en el comedor como estatuas de sal, con los rostros pálidos y avergonzados. Al pasar por la puerta del comedor, su mirada se desvió por un instante hacia la mesa, un campo de batalla cubierto con los restos de un festín fallido. Vio la silla volcada, el vino manchando la alfombra, los platos de postre a medio comer. No sintió tristeza ni nostalgia, solo un profundo y absoluto alivio, como el que siente un soldado al abandonar finalmente la zona de guerra. Dejó atrás el escenario de su largo y silencioso sufrimiento sin una sola palabra de despedida, cerrando un capítulo de su vida para siempre. El clic de la puerta del coche al cerrarse fue un sonido de finalidad. Thelma se recostó en el asiento trasero, con Emma acurrucada a su lado, y exhaló un suspiro que pareció llevarse el peso de una década. El coche de su padre olía a cuero viejo y a un leve aroma a café, un olor familiar y reconfortante de su infancia. Era el polo opuesto al ambientador caro y artificial que Maxwell insistía en usar en sus vehículos. Mientras el coche se alejaba de la acera, Thelma no miró hacia atrás. Vio el reflejo de la casa en la ventanilla por un momento, una caja de luces perfecta en una calle oscura, y luego desapareció. Se sentía como si estuviera escapando de un naufragio, dejando atrás la isla donde había estado varada durante tanto tiempo, navegando finalmente hacia aguas seguras. El viaje en coche transcurrió mayormente en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de todo lo que no se necesitaba decir. Su padre conducía con una concentración tranquila. Su presencia era un ancla de estabilidad en el mar turbulento de las emociones de Thelma. Ella miró su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio la hinchazón en su mejilla, las marcas de las lágrimas secas en su piel. Era el rostro de una extraña, una guerrera que no sabía que lo era. A su lado, Emma finalmente había relajado su postura de soldada. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y profunda. El agotamiento del día finalmente la había vencido. Thelma la rodeó con el brazo, sintiendo una oleada de amor tan feroz y abrumadora que casi le dolió. La casa de su padre era el refugio que necesitaba. Estaba a mundos de distancia de la casa fría e impersonal que acababa de dejar. Aquí, los muebles eran viejos pero cómodos. Las estanterías estaban repletas de libros, y las paredes estaban adornadas con mapas enmarcados y fotografías de sus años de servicio. No había adornos pretenciosos, ni una decoración impecable. Era un hogar vivido, un lugar que irradiaba una sensación de seguridad y calma. El aire no estaba cargado de amenazas no dichas, sino que olía a madera, a papel viejo y a la promesa de un café recién hecho por la mañana. Thelma sintió que sus hombros, que habían estado tensos durante años, finalmente comenzaban a relajarse. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente en casa, a salvo. Esa primera noche, nadie habló en detalle sobre lo que había sucedido. Las heridas eran demasiado recientes, demasiado profundas. Su padre, con su eficiencia práctica, simplemente se ocupó de ellas. Les preparó un caldo caliente y té, gestos sencillos que decían más que cualquier palabra de consuelo. Se sentaron en la pequeña cocina, y Thelma observó cómo su padre hablaba con Emma sobre temas triviales, sobre la escuela, sobre un documental de naturaleza que había visto, desviando la atención de la niña del trauma con una habilidad que la conmovió. Emma, sintiéndose finalmente segura para bajar la guardia, se quedó dormida en el sofá poco después, abrazada a su tableta como si fuera un oso de peluche, su arma ahora convertida en su trofeo y su consuelo. Thelma no pudo dormir esa noche. Después de arropar a Emma en la habitación de invitados, se sentó en la oscuridad del salón, observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en la pared.
La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejando paso a un torbellino de emociones. Sentía pena por los años perdidos, por la persona en la que se había convertido para sobrevivir. Sentía una rabia sorda por la crueldad que había soportado, pero debajo de todo ese dolor, una nueva sensación comenzaba a echar raíces. Era una determinación tranquila y firme. Ya no era una víctima a la deriva, era la capitana de su propio barco, y aunque la tormenta había sido terrible, había sobrevivido. La reconstrucción sería un proceso largo, pero por primera vez sentía que tenía la fuerza para hacerlo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de actividad necesaria y agotadora. Hubo reuniones con abogados, declaraciones, el laberinto burocrático del divorcio y la orden de alejamiento. Cada paso era un recordatorio del infierno que había vivido, pero también era una afirmación de su nueva libertad. Su padre estuvo a su lado en cada momento, un apoyo silencioso y firme, manejando los detalles prácticos para que ella pudiera concentrarse en lo más importante, sanar y ayudar a Emma a sanar. Fue un proceso doloroso, lleno de días malos y pequeñas victorias. Buscaron un apartamento, un lugar que fuera solo suyo, un lienzo en blanco sobre el que pudieran empezar a pintar un futuro diferente. No fue fácil, pero cada decisión que tomaba, cada formulario que firmaba, era un acto de recuperación de su propia vida. Encontraron un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, en el segundo piso de un edificio antiguo con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. El día que recibieron las llaves fue un hito. Thelma metió la llave en la cerradura y la giró. El sonido del cerrojo al abrirse fue música para sus oídos. Era la puerta de su santuario, un lugar al que Maxwell no tenía acceso, un lugar donde el miedo no podía entrar. El apartamento estaba vacío y olía a pintura fresca. Era modesto, mucho más pequeño que la casa que había dejado, pero mientras estaba de pie en el salón vacío, con el sol calentando su rostro, se sintió más rica que nunca. Este pequeño espacio no era una jaula dorada, era un nido, un lugar para reconstruirse y volver a crecer. Desempacar fue un acto de curación. Thelma y Emma convirtieron el proceso en un juego. Pintaron una pared del salón de un alegre color amarillo, eligieron juntas unas cortinas sencillas y llenaron las habitaciones con sus pocas, pero preciadas, posesiones. Colgaron los dibujos de Emma en la nevera, crearon un rincón de lectura junto a la ventana y llenaron el espacio con música suave y risas. No había una decoración coordinada ni muebles de diseño. Era un hogar real, un poco desordenado, lleno de vida y de amor. Cada clavo que Thelma martillaba en la pared, cada estante que montaba, era una declaración de independencia. Estaba construyendo, literal y figuradamente, un nuevo mundo para ella y su hija, uno basado en la paz y la seguridad, no en la apariencia y el miedo. Habían pasado 6 meses. La luz dorada de la tarde entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Thelma estaba sentada a su pequeña mesa de madera, pero no estaba preparando una cena festiva para comensales hostiles. Estaba rodeada de libros de texto de anatomía y fisiología. Un rotulador amarillo estaba en su mano, y su frente estaba ligeramente fruncida por la concentración, mientras repasaba sus notas sobre el sistema cardiovascular. El silencio en el apartamento era pacífico, solo interrumpido por el pasar de las páginas y el sonido ocasional de un lápiz sobre el papel. Había vuelto a la universidad. Estaba reclamando el sueño que le habían robado, pieza por pieza, un capítulo a la vez. El camino era difícil, pero cada nueva palabra que aprendía era un ladrillo más en la fortaleza de su nueva vida. El sonido de una llave en la cerradura interrumpió su estudio. La puerta se abrió, y la voz alegre de Emma llenó el pequeño apartamento. «Ya llegué, mamá». Thelma sonrió, un gesto genuino y sin esfuerzo, que ahora le resultaba natural. Emma entró corriendo, dejó caer su mochila al suelo con un ruido sordo, y corrió hacia su madre para darle un abrazo. Olía a patio de recreo y a galletas. Esta simple rutina diaria era un lujo que Thelma atesoraba más que cualquier joya que hubiera poseído. Era la rutina de una vida normal, pacífica y segura. Cada tarde, la llegada de Emma era un recordatorio tangible de todo lo que habían ganado. Un ancla feliz en su nuevo mundo, lejos de los regresos a casa silenciosos y llenos de pavor de su vida anterior. Emma se apartó y miró la mesa llena de libros. «¿Estudiando mucho para ser enfermera?», preguntó,
con los ojos llenos de una curiosidad genuina. Thelma asintió, sintiendo una oleada de calor. Así es. Hay mucho que aprender si quiero cuidar bien de la gente, respondió. Emma asintió seriamente, como si entendiera perfectamente la importancia de la misión. Esta era su nueva dinámica. Hablaban de sus días, de sus sueños. Emma ya no era solo una niña a la que había que proteger del mundo, sino una confidente, una compañera en este viaje. Su interés por los estudios de su madre era una muestra de su apoyo incondicional. Estaban construyendo su futuro juntas, y cada una era la mayor admiradora de la otra, celebrando cada pequeño paso hacia adelante. Mientras Emma iba a su habitación a cambiarse, Thelma la observó. Vio la ligereza en sus pasos, la forma en que tarareaba una canción que había aprendido en la escuela. La pequeña soldada de rostro tenso y ojos vigilantes que había presenciado el horror en Acción de Gracias había desaparecido. En su lugar, había una niña de 9 años feliz y despreocupada. Reía a carcajadas viendo dibujos animados. Dormía profundamente por las noches sin pesadillas y había hecho un montón de amigos nuevos. Para Thelma, esa era la prueba definitiva de su victoria. No era la derrota de Maxwell, ni la validación legal. Era la risa restaurada de su hija, el regreso de su infancia robada. Ver a Emma ser simplemente una niña era el mayor regalo que la libertad les había dado. Thelma volvió su mirada a sus libros, pero no vio las palabras. Pensó en la palabra héroe. Durante años, se había dicho a sí misma que tenía que ser fuerte, que tenía que soportarlo todo, para ser la heroína silenciosa que protegía a su hija. Qué equivocada había estado. La sumisión no era heroísmo, era una lenta autoaniquilación. Se dio cuenta, con una claridad que era a la vez humilde y liberadora, de que ella no había sido la heroína de esta historia. Ella era la que había sido rescatada. La verdadera heroína era esa niña que ahora, en la habitación de al lado, pegaba pegatinas en un cuaderno. Una niña que había visto la verdad con más claridad que cualquier adulto y había tenido el valor de actuar. A veces, pensaba en Maxwell, no con el odio ardiente que la había consumido al principio, sino con una especie de lástima distante y fría. Era como recordar al personaje de un mal libro que había leído hace mucho tiempo. Su padre le había informado de que, tras el escándalo, había perdido su prestigioso trabajo. Su propia familia, temerosa de la mancha en su reputación, lo mantenía a distancia. Su caída había sido tan dura y solitaria como merecía, pero su destino ya no era asunto de Thelma. Su ruina no le producía ninguna alegría, solo una indiferencia tranquila. Ella estaba demasiado ocupada construyendo su propio futuro como para malgastar un solo pensamiento en regodearse con la destrucción del pasado de otra persona. Su energía estaba centrada en la vida, no en la venganza. Comprendió entonces lo que significaba la verdadera justicia. No era ver a Maxwell sufrir. No era el acuerdo de divorcio ni el dinero. La verdadera justicia era esto: una tarde tranquila en un apartamento bañado por el sol. Era el olor de sus libros de texto mezclado con el de la merienda de su hija. Era el silencio pacífico que le permitía estudiar, soñar y planificar. La justicia era la libertad de elegir su propio futuro, la seguridad de saber que nadie volvería a levantarle la voz ni la mano. La victoria no era un momento explosivo de retribución, sino la suma de miles de momentos tranquilos y seguros como este, momentos que antes le habían sido negados y que ahora constituían el tejido de su nueva vida. Miró a Emma, que había vuelto a la cocina y ahora dibujaba en una hoja de papel, completamente absorta. Thelma recordó la expresión de su hija aquella noche de Acción de Gracias, la determinación fría y la calma estratégica, y entendió que esa fuerza no había surgido de la nada. Emma había forjado esa valentía en el fuego de la adversidad, observando a su madre durante años. Había aprendido la resiliencia no de los cuentos de hadas, sino de la dura realidad de su hogar. En un extraño y doloroso giro del destino, su sufrimiento compartido se había convertido en la fuente de su fuerza mutua. No se habían limitado a sobrevivir juntas. Se habían forjado la una a la otra en las llamas, emergiendo más fuertes y unidas de lo que nunca habrían imaginado. Thelma se levantó, se acercó a su hija y le rodeó los hombros con un brazo. Emma levantó la vista de su dibujo y sonrió. «Mamá», dijo Thelma, su voz suave pero firme, llena de una emoción que quería y necesitaba expresar. «Quiero que sepas algo». Se agachó para estar a su altura, mirándola directamente a los ojos.
Eres la persona más valiente y asombrosa que he conocido en toda mi vida. No solo me salvaste a mí, nos salvaste a las dos. Tu plan, tu coraje, eso fue lo que nos liberó. Era crucial para ella que Emma supiera el alcance de su propio poder, que entendiera que no había sido un golpe de suerte, sino un acto de genio y valentía. Le estaba devolviendo a su hija el reconocimiento que se merecía. Emma escuchó atentamente, con una madurez que iba más allá de sus 9 años. No se sonrojó, ni pareció sorprendida. Simplemente procesó las palabras de su madre. Luego, le ofreció una pequeña sonrisa sabia y contestó con una simplicidad que lo resumía todo. Nos salvamos juntas, mamá. En esa frase estaba toda la verdad de su viaje. No había sido una salvadora y una víctima. Habían sido 2 almas atrapadas que encontraron la manera de romper sus cadenas apoyándose la una en la otra. Thelma la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad y un orgullo puros. Se quedaron así un momento, madre e hija, unidas en su victoria compartida, con el sol de la tarde envolviéndolas en su cálido abrazo. Thelma se quedó mirando por la ventana el cielo azul y despejado. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, por supuesto. Algunas heridas nunca desaparecen del todo, pero ya no eran heridas abiertas y sangrantes. Eran líneas finas y plateadas, recordatorios de una guerra que había luchado y ganado. Su victoria final no fue la humillación de su agresor, sino el renacimiento de sus propios sueños, la paz de su hogar, el futuro que se abría ante ella como enfermera, la risa de su hija. Esa era la verdadera justicia. Miró a Emma, la mente brillante que había planeado su libertad con una tableta y una determinación inquebrantable, y supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntas. La historia de su liberación no estaba escrita con tinta de venganza, sino con la luz del sol que ahora inundaba su cocina.